Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este es el segundo episodio de la serie sobre el filósofo inglés Bertrand Russell. En el episodio anterior hablamos sobre su libro Los problemas de la filosofía, publicado en 1912, y la figura de Russell como activista. Recordemos rápidamente que él se opuso a la Primera Guerra Mundial, se opuso a la Guerra de Vietnam, pero no se opuso, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Esto lo explicaremos a continuación, pero él establece en uno de sus libros posteriores que analizaremos después que una guerra es únicamente aceptable cuando la consecuencia de no llevar a cabo esa guerra sea más perjudicial para el planeta. Entonces, en ese sentido, él extrapola la amenaza del fascismo como el gran enemigo a batir y, por tanto, en ese sentido, es legítimo, según Russell, entrar en guerras. Por otra parte, llevar a cabo la Primera Guerra Mundial, que se trató especialmente de una batalla entre superpotencias para demostrar el poder que tenía cada una de ellas, véase Francia, Inglaterra o Alemania. Mientras que la invasión americana en Vietnam, que fue uno de los grandes catalizadores de los movimientos de los 60, era considerado a todas luces como un conflicto injusto basado de una premisa errónea por parte de Estados Unidos y que masacró a un pueblo que tenía un poder infinitamente inferior a Estados Unidos. Por tanto, en este episodio vamos a analizar Ideales políticos, publicado en 1917, y Los caminos de la libertad, que en inglés se llamó Purpose Road to Freedom y fue publicado un año después. En Ideales políticos, que se publica en el año de la Revolución Rusa y cuando la Primera Guerra Mundial lleva ya 3 años siendo destruyendo diferentes poblaciones en el continente europeo, se podría decir que la premisa de este libro se resume en una de las frases que explica Bertrand Russell. La frase es la siguiente: el objetivo de la política debería ser hacer las vidas de las personas lo mejor posible. Es decir, él da una serie de consejos y de propuestas suyas en las que deberían ser eficaces para llevar a cabo una sociedad mejor. Él también se pregunta, ¿pero qué podemos definir como que es bueno para una persona? Porque él también especifica que una cosa que a una persona le parezca buena no tiene por qué ser buena para otra. Pero en vez de crear una noción común de bondad o de lo que es positivo para todo el mundo, como sería el General Will de Rousseau, por ejemplo, él cree que hay que analizar cada caso, extrapolar esos aspectos positivos que cada persona necesita y juntarlos para llevar a cabo una sociedad más compacta y más positiva para todo el mundo. En ese sentido, él está muy a favor de la diversidad de opiniones, de la diversidad de gustos. Simplemente considera que se ha de informar a las personas para que tengan el acceso posible al mayor número de opciones necesario. Entonces, si pensamos que el utilitarianismo desarrollado por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, sobre que lo bueno para el ser humano es tratar de mejorar el placer que tengan en sus vidas y disminuir el dolor, el placer entendido no como la muestra ostentosa de riquezas y bienes, sino ese tipo de actividades que le hagan más feliz, pues digamos que Russell plantea algo similar, pero no es sencillo dar una respuesta a la pregunta que plantea, e igualmente, como en los problemas de la filosofía, él en ocasiones elabora preguntas, da sus opiniones, pero deja las conclusiones muy abiertas. En Ideales políticos, él enfatiza mucho que, según él, una buena sociedad, es decir, la sociedad que sería la más conveniente para los seres humanos, sería una que combinase 3 aspectos: creatividad, seguridad y libertad. Creatividad para él ha de desarrollarse en una sociedad no capitalista, porque él piensa que el capitalismo, al aumentar la competitividad entre las personas de una manera irracional y egoísta,
anula completamente la creatividad. Para él la creatividad ha de ser impuesta de manera generosa, de manera solidaria, para que las personas compartan todos sus bienes y de esta manera puedan llevar a cabo nuevas empresas. El ejemplo claro que él da es el conocimiento. El conocimiento, según él, el conocimiento se comparte, pero si tú compartes conocimiento, no pierdes conocimiento, al contrario, aumentas el conocimiento de una persona y tus ganas de aprender pueden seguir aumentando. A eso él lo denomina como creatividad, el arte de seguir mejorando la vida de los seres humanos del planeta. Seguridad, que es la segunda premisa que él apunta, se refiere al hecho de que vivamos en una sociedad en la que existan los menos peligros posibles, pero aquí él es claro, o sea, él habla de seguridad, libertad y creatividad. Él, por ejemplo, dice, en una sociedad dictatorial autoritaria puede que exista seguridad, ahora no habrá ni libertad ni creatividad, por tanto esa sociedad no nos vale. Es decir, Russell enfatiza constantemente en su libro de Ideales Políticos que las tres cualidades, creatividad, seguridad y libertad, han de compatibilizarse. Y libertad, obviamente, su nombre lo indica, pues es tener el derecho a votar de manera directa, el derecho a expresarse, el derecho a reunirse con diferentes personas, a expresar un pensamiento crítico, etc. Es decir, y luego, siguiendo por esta... analizando el libro... Él habla sobre el tema del conocimiento, que ninguna persona debería tener una posición exclusiva del conocimiento. Esto, por ejemplo, combina con las tres premisas, es decir, el conocimiento como arma creativa, el conocimiento que no tiene que ser posesión exclusiva de la gente que en las sociedades anteriores era de las esferas más altas, es decir, libertad para que todo el mundo tenga el derecho a aprender, y seguridad para que las personas puedan permitirse el hecho de asistir a un colegio, asistir a las universidades, etc. Pero se enfrenta con un dilema que desarrolla profundamente en el libro y que aún llega a nuestras sociedades. Es el tema de los periódicos y de los medios de comunicación. Él analiza el contraste entre cómo se puede mostrar a las personas qué es lo más positivo para mejorar la sociedad, y él responde que debe ser a través de un amplificador social. El amplificador social, obviamente, son los medios de comunicación de masas que llegan a todas partes del planeta. Incluso ya en su época, que escribió el libro hace más de un siglo, ya había una conexión global mucho menor que en nuestras sociedades, pero que se podía entender que sucedía alrededor del mundo. Aunque de manera, obviamente, no tan inmediata, y es interesante porque en el libro de Walter Lippmann sobre opinión pública analiza cómo en la Primera Guerra Mundial se daba la paradoja de cuando llegaban las noticias a Estados Unidos sobre lo que pasaba en el frente europeo, era a lo mejor un día más tarde y ya se había avanzado mucho y demás. Pero él Russell analiza cómo los grandes propietarios de los medios de comunicación, cuyo interés no va a ser el interés de las masas, porque obviamente esta gente es de las clases altas, tienen riquezas y obviamente no estarán dispuestas a repartir sus bienes con la gran mayoría de la población, a su vez son los que dominan la editorial y la ideología de los periódicos para tratar de convencer a las masas. Esto es muy interesante porque no solo sucede en los medios de comunicación, sino en las diferentes asignaturas de las carreras, como por ejemplo en el ámbito de historia, en la Primera Guerra Mundial se enfatizó el estudio de la historia nacional para precisamente durante el conflicto banalizar las causas de la propia nación como causante de la guerra y por el contrario apuntar a cómo otros países habían causado el conflicto. Esto sucede en Alemania, sucede en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es un síntoma común que sucede en la Primera Guerra Mundial, y el tema de la manipulación mediática sucede hoy en día. Basta con leer The New York Times de Estados Unidos, The Guardian del Reino Unido, The Daily People of China de China o RT de Rusia y comprobar cómo un mismo evento es analizado de maneras completamente dispares por medios de Occidente, medios de Oriente y demás. Entonces Russell lo que viene a decir es que para combatir esta desinformación informativa hemos de tener un conocimiento muy elevado, pero es una
tarea muy difícil, igual que en nuestros días, aunque tengamos mayor acceso a la información que en la época de Russell o Walter Lippmann, que hablaba del pseudoambiente como un mecanismo creado por los medios de comunicación para mostrarte una realidad a la que tú no solo puedes acceder a través de los medios, es decir, ¿cómo voy a saber yo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso más famoso de este año, la invasión rusa en Ucrania, si no es a través de los medios? Entonces, es complicado, incluso contrastando información de diferentes medios, saber qué está pasando realmente, cuál es la realidad objetiva, si es que eso podría llegar a existir. Entonces, en ese sentido, él habla de que hay una frase interesante relacionado con todo eso, en el que Russell dice que tenemos que llegar no a una utopía acabada, que sería nuestro deseo, sino a un mundo donde la imaginación y la esperanza siguen vivas y activas. Es decir, él muestra como que una utopía final es imposible, porque siempre seguiremos andando hacia algo mejor, pero la clave es mantener la imaginación y la esperanza siempre vivas, el conocimiento y la solidaridad con otras personas. Él critica, por ejemplo, la amplitud del Estado moderno, las diferencias que hay entre las clases altas y las clases bajas. Él critica el capitalismo por su ideología imperialista, colonialista, que solo quiere destruir a las clases trabajadoras y a la vez expandirse por el mundo para seguir oprimiendo a diferentes poblaciones, pero al mismo tiempo también critica el socialismo de Estado. Y es importante porque este libro, como he comentado, se publica en 1917, cuando estalla la Revolución Rusa. Entonces él más adelante será crítico con el régimen estalinista de la Unión Soviética. Él, en el siguiente libro, que ya hablaremos en el siguiente capítulo, él habla sobre su ideal preferido, que es el anarquismo, pero ya lo analizaremos más tarde. Para él la clave es ofrecer un salario suficiente que permita a las personas vivir bien, volviendo a la pregunta que se hace al principio, ¿qué significa vivir bien? Y según él es la combinación de creatividad, seguridad y libertad. Porque si esto no sucede, al final los empleados estarán bajo la tiranía del empleador, como el término que él utiliza. Un empleador, un jefe, un patrón, que no solo tendrá a su merced a los trabajadores, sino que a la vez podrá interferir en la vida de esta gente. Es decir, el jefe de la empresa podrá despedir a las personas que no compartan sus ideales políticos, su religión, se podrá entrometer en su vida privada, porque si estas personas apenas están subsistiendo, van a estar a merced de esta, en un régimen de semi-esclavitud. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece Russell? Otra vez, la palabra clave que él usa siempre es esperanza, amor. Él dice, abro comillas, hay que inspirar a las personas con esperanza, darles la suficiente imaginación para ver que los aspectos negativos que ellos sufren son innecesarios. Y hay que hacerles entender que estos aspectos negativos, estos aspectos nocivos pueden ser curados. O sea, él habla de la imaginación, del conocimiento, de la esperanza. Y en el propio libro, pues, aparte de criticar el capitalismo, el socialismo de Estado, él habla, pues, claro, uno de los problemas para él del socialismo de Estado es que existe una gran distancia entre los oficiales del gobierno, que se supone que después de una revolución han expulsado a las clases burguesas, a las clases altas, han obtenido el poder, pero al mismo tiempo seguirán estando a una distancia muy lejana de las clases más pobres. Él, cuando habla de distancia, no se refiere a distancia geográfica, sino a distancia ideológica, a distancia política. Y por tanto, para él la revolución y el cambio de gobierno ha de ser por parte de las masas de la población, que han de tener un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades. Entonces, para ir terminando, él analiza también el sentimiento nacional, que esa parte me parece muy interesante, porque él habla de la importancia del nacionalismo en los diferentes países. Él está viviendo en la Primera Guerra Mundial y ha visto cómo las grandes poblaciones han sido movilizadas a través de una campaña de propaganda masiva por parte de los medios de comunicación, los líderes políticos, en las universidades, etcétera, para llevar a cabo unas guerras entre personas de distintos países.
gente de Francia, de Inglaterra, movilizadas de Alemania para ir a morir al frente, gente de Serbia, del Imperio Austrohúngaro, etc. Entonces él habla, dice, el sentimiento nacional es un hecho, pero no tiene nada de racional ni nada de deseable, porque lo que hace es eliminar la simpatía que se pueden tener hacia otras partes de la raza humana. Esto es importante porque yo no estoy de acuerdo en que el sentimiento nacional sea un hecho. De hecho, hay un debate interesante entre los primordialistas y los modernistas sobre si el nacionalismo es algo inherente en nuestra naturaleza humana o surgió a raíz, sobre todo, del nacimiento del Estado moderno, de la Revolución Francesa, cuando Saint-Just habla de que en París la gente de París habla en nombre de toda Francia, etc. O Robespierre tratando de imponer la idea de Francia a todo el país a través de la creación de carreteras, los medios de comunicación y demás. Pero bueno, si de todas maneras hacemos caso a Bertrand Russell, que el sentimiento nacional es un hecho, que es entendible que él lo piense por la época en la que vivió, al mismo tiempo él lo rechaza completamente. Entonces él quiere que exista un gobierno internacional, una especie de, como dijo Immanuel Kant, un estado de paz perpetua, un estado cosmopolita, en el que se cree una organización que abarque todo el mundo, pero que Russell dice que tiene que tener poderes legislativos y judiciales, es decir, para llevar a cabo leyes que se cumplan. Hoy en día, pues tenemos la Organización de Naciones Unidas, que se crea en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, como baluarte ante el posible resurgimiento del fascismo. Tenemos la Unión Europea en Europa, pero al fin y al cabo hemos visto recientemente diferentes casos de cómo los países no quieren ceder su soberanía. Los casos más evidentes en Europa seguramente sean Polonia y Hungría, pero tenemos el caso del Reino Unido con el Brexit, que una de las premisas para separarse de la Unión Europea fue el hecho de que según ellos habían perdido la soberanía. Y a nivel mundial, obviamente, a pesar de que la ONU y en diferentes asambleas se ha votado en contra de diferentes aspectos. Por ejemplo, el bloqueo que Estados Unidos lleva haciendo a Cuba 60 años. En las últimas votaciones, casi el único país que se ha puesto a favor de Estados Unidos, el bloqueo es Israel. Pero al mismo tiempo, a pesar de tener el resto de votos en contra o como mínimo abstenciones, Estados Unidos sigue con el bloqueo. Es decir, no se ha llegado a implementar un sistema internacional que sea superior a la soberanía de las diferentes naciones. Entonces, claro, aquí, para terminar, Russell, que era también, a pesar de ser un idealista, también viviendo en la época de guerras en las que pues, creció, él habla de que todos los asuntos externos son regulados por la fuerza, y en ese sentido también menciona la premisa de Thomas Hobbes, el escritor del Leviatán, en el que habla de que se habla de la guerra para acabar con todas las guerras, y en el que Thomas Hobbes es uno de los fundadores de la idea de que el ser humano es lobo por naturaleza, es lobo para el hombre, que luego se contrapone con la idea de Rousseau del noble salvaje y de cómo el ser humano de manera inherente es bueno. En ese sentido, él habla, claro, Russell dice, sí, todos los asuntos externos se llevan a cabo por la fuerza, que es algo también que luego poco después hace eco Leon Trotsky, Embry Cobbs y también Max Weber, en los que dicen que todo esto ha sido creado por la fuerza. Claro, él dice, lo que tenemos que hacer es minimizar la fuerza llevada a cabo en el mundo, o sea, el uso de la violencia para resolver conflictos. Y por eso la creación de una esfera gigante, de una esfera universal en la que se puedan dilucidar diferentes aspectos para llevar a cabo un sistema de paz perpetua, otra vez parafraseando a Kant, que era lo que a Russell le llevó a la prisión. Russell era un pacificador que en su época era categorizado como una persona que no entendía el mundo, porque en la Primera Guerra Mundial lo que sucede es que incluso el Partido Socialdemócrata alemán, que era hegemónico en el país y que trataba de expandir la idea del socialismo alrededor del mundo, se pone a favor de la guerra, y de hecho aprueba los créditos de guerra en 1914, que eso lo que hace es separar el Partido Socialdemócrata alemán con los socialistas de izquierda, llamémosles, que se acaban denominando espartaquistas en honor a Espartaco, el líder de la rebelión de los esclavos de la antigua Roma, y que Stanley Kubrick hizo una película sobre su vida maravillosa.
Y en ese grupo está Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, entre otros ilustres. Y la cosa es que Russell, como sucede hoy en día, la gente que se opone a la guerra era considerado como alguien que no tenía conocimiento del mundo. Él sigue con su idea y para terminar el libro y el episodio acabaré con la frase con la que concluye el libro y que también es un buen epítome para analizar el pensamiento y las ideas que muestra en este libro. Russell concluye: la vida y la esperanza por el mundo han de ser encontradas en las acciones de amor. Otra es la palabra esperanza, otra es la palabra amor, la palabra vida, optimismo, etc. Y así termina el episodio, termina los ideales políticos de Russell, que es muy interesante no solo para comprender la sociedad de 1917, el problema de las guerras, de la guerra mundial, que luego más tarde originó la entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, sino las distintas confluencias de ideologías que iban sucediendo en aquellos años. Y en el siguiente episodio hablaré sobre Caminos hacia la libertad, Proposed Roads to Freedom, que se publicó solamente un año más tarde para terminar de analizar el pensamiento de Bertrand Russell.